Muy buenas noches. Les doy la bienvenida a todos en nombre del Instituto de la Memoria Histórica Cubana contra el Totalitarismo. Mi nombre es Carmen de Toro Gómez, soy directora de finanzas de esta organización. Estamos reunidos esta noche para presentar el libro más reciente del presidente del Instituto, Pedro Corzo. Se titula Bosquejos sobre la oposición política al totalitarismo y socialismo del siglo XXI, Cuba, Venezuela. Le agradecemos al Instituto de Estudios Cubanos y Cubanoamericanos el uso de este salón y especialmente a Jaime y a María por el trato tan amable que siempre nos ofrecen. Por favor, les recuerdo que apaguen sus celulares o los pongan en silencio para que evitar distracciones, ¿no? El libro que se presenta esta noche es un libro de mucha actualidad y de gran enseñanza. En este libro, Pedro Corzo presenta una síntesis de cómo accedieron al poder Fidel Castro en Cuba y Hugo Chávez en Venezuela. Desde su perspectiva, el autor nos explica la gestación y desarrollo de las oposiciones políticas a ambos regímenes y a sus expectativas. Para analizar la parte de Cuba en este libro, tenemos nada más y nada menos que a un cubano de Santa Clara Las Villas. Una persona que vemos todos los domingos cuando nos presenta por el Canal 17 su magnífico programa Cuba y su historia. Un gran luchador y expreso político. Autor de múltiples novelas y libros tal como Huelgas de hambre en el presidio político, A orillas del paraíso, Cuando la sangre mancha, El entierro del enterrador, Un día de viento y Allá donde los ángeles vuelan. También ha escrito guiones para varios documentales sobre la realidad cubana actual. Sin más, les presento a José Antonio Albertini. Carmen, como siempre, muy buena amiga, exageras. Pero gracias, Carmen. Bueno, buenas noches a todos. Es un placer para mí conversar con ustedes sobre este libro, Bosquejos sobre la oposición política al totalitarismo y socialismo del siglo XXI. Cuba, Venezuela. Dos naciones que en estos momentos pues están atravesando situaciones difíciles. Cuba tiene una situación, yo diría, difícil, estable, y está viviendo hace 57 años una posguerra de una guerra que nunca ha existido. Por lo tanto, podemos decir, llevándolo a un plano literario, que es un régimen alucinante. Tuve el privilegio de que Pedro me convocara para hacer el prólogo de la parte de Cuba. Y ese prólogo no voy a leerlo, voy a conversar sobre el libro, pero yo lo titulé Prólogo a un análisis histórico y propuesta de lucha. Análisis histórico y propuesta de lucha. Porque analizando el castrismo de sus orígenes y cómo se ha desarrollado, pues eso lleva a que Pedro Corzo, muy certeramente, pues elabore su propuesta de lucha. Al leer el texto de la parte de Cuba de este libro, pues tuve que recordar a Albert Camus, y el prólogo yo lo encabecé con un epígrafe, palabras de Albert Camus, que dice: la tiranía totalitaria no se edifica sobre las virtudes de los totalitarios, sino sobre la falta de los demócratas. Y no hay nada más cierto. La falta de los demócratas en Cuba dio pie a esta dictadura de características mesiánicas, porque la tiranía que hoy impera en Cuba tiene una raíz profundamente religiosa, proponiendo siempre un mundo mejor. Recordemos cuando Fidel Castro en algún momento
se refirió, y esto hay religiones, sobre todo la musulmana, y habló de ríos de leche, habló Fidel Castro. Fidel Castro, yo me recuerdo perfectamente, en una ocasión por los años 60 que dijo, va a haber tanta leche que va a ser gratis. Y con esa leche vamos a alimentar a animales pequeños. Tanta leche. Iba a haber tanta leche que iba a ser gratis. Eso dio pie a un régimen de esperanza, constante esperanza, de un porvenir, de un horizonte por llegar. Mañana lograremos la meta. El día de mañana también, para entrar en materia, ¿por qué Pedro hace este libro? También me recuerdo el día que Fidel Castro, en otro discurso, y esto es para hablar del carácter mesiánico religioso que tiene el castrismo, cuando habló del oro rojo. ¿Saben lo que era el oro rojo? Iba a llenar a Europa, países exactamente, mencionó Francia, Italia, Alemania, del oro rojo. ¿Qué era el oro rojo? La carne de res. Iban a vender tanta carne de res porque el pueblo de Cuba no podía consumir ni tanta leche ni tanta carne de res, iban a venderla. Y eso iba pues a hacer de Cuba ese paraíso que él prometía. Por eso es tan peligroso el régimen castrista. Aún ahora que ha degenerado en una dictadura totalitaria, con características monárquicas, feudales, sigue siendo sumamente peligroso, porque sigue prometiendo el cielo, sigue descalificando a sus enemigos. Y en base a toda esa realidad, Pedro Corzo estructura una propuesta de lucha bien cimentada. Y nos dice en este texto que no podemos nunca pactar con un enemigo de esa naturaleza, ni prestarnos a el juego. Incluso como sus propuestas y sus doctrinas y sus enunciados son tan mesiánicos, nos pueden contaminar y, como ha sucedido, nos hacemos eco de su falsa igualdad social, de su falta igualdad de oportunidades para todos y del cielo, el cielo siempre presente en lontananza. Por lo tanto, Pedro nos dice durante todo el libro, no podemos pactar con el enemigo, hay que combatirlo con novedad, reconociendo nuestros errores, pero con decisión. No se puede volver al pasado, tenemos que mirar al presente y estructurar una lucha a partir de conceptos modernos, conceptos nuevos. El pasado para aprenderlo, pero no para aplicarlo, porque si algo ha hecho el castrismo es convertir el pasado en presente perpetuo y los muertos que le convienen a ellos en dioses, semidioses. Un ejemplo palpable, el de Ernesto Guevara. Es casi un santo para ellos. Y ya digo, partiendo de esa premisa, pues Pedro nos enfrenta con una realidad y nos lleva a nuevas estrategias de lucha. Estrategias novedosas, arriesgadas, pero muy realistas. Una de las cuestiones que tenemos que enfrentar y estamos enfrentando es cómo estos regímenes, sobre todo el castrismo, durante todos esos años, dejó de capacitar a gran parte de la juventud, sobre todo al inicio. Identificó prematuramente a los posibles enemigos y les cerró el camino a carreras universitarias como psicología, periodismo, leyes,
ciencias sociales, filosofía y letras. Esas carreras no eran para los enemigos y trajo dividendo. Donde fallaron ellos fue en que con el decursar de los años, otras personas que fueron jóvenes, que fueron adictas al proceso, estudiaron todas esas disciplinas y hoy en día son opositores legítimos. Cosa muy importante que está en este libro es que hay que buscar la unión sin reserva entre los opositores de antaño, como nosotros, y los nuevos opositores. Tenemos que trabajar juntos, ahí lo dice Pedro, no son palabras mías, sin mirar atrás, sin mirar el pasado. Este es un libro que es aleccionador, no es un simple texto académico, yo me atrevo a decir que es un manual de lucha democrática. Claro, en manos de los castristas esto no es más que un panfleto subversivo, pero bueno, sería un gran honor que ellos lo clasificaran de esa manera. Dice Pedro aquí que esto es una parte muy importante y esto castró a las generaciones que se criaron bajo el régimen. Dice Pedro en uno de los capítulos de este libro, ellos asumieron el manejo absoluto de la gestión económica y eso fue fundamental para la dictadura, impedir la independencia financiera de los ciudadanos y hacerlos exclusivamente dependientes del Estado. Son factores claves para la permanencia en el poder. De tal manera que hoy en día los ciudadanos en Cuba, en su gran mayoría, las iniciativas están castradas y aún hoy en día recurren buscando soluciones milagrosas al llamado poder popular, si tiene un problema con una vivienda, a diferentes instancias del régimen. ¿Y qué sucede? Se van con los bolsillos y el espíritu lleno de las promesas de siempre. Mañana, mañana, mañana. Eso aquí Pedro plantea que hay que salirlo a combatir. Y vuelvo a decir que hace hincapié entre la unión, entre exilio y oposición interna. Y sobre todo en estos momentos que los cubanos, y hay que decirlos así, estamos completamente solos. Si no luchamos nosotros, si las soluciones no las buscamos nosotros, nadie nos las va a traer. Recientemente escuché a un vocero del Departamento de Estado. Por cierto, todo esto que yo estoy diciendo ahora es actual, pero este libro estaba ya escrito antes de que sucedieran muchas cosas que están pasando y ya las avisoraba. Y se dice cómo luchar contra eso. Pero volviendo ya para concluir, escuché recientemente a un vocero del Departamento de Estado, interrogado por un periodista de prensa internacional, que qué iban a hacer ellos frente a la sistemática violación de los derechos humanos dentro de Cuba. Y ponía el ejemplo de las damas de blanco. Y ni corto ni perezoso, ese vocero del Departamento de Estado dijo, es lamentable, lo seguimos condenando día a día, pero eso no va a descarrilar las relaciones que hemos establecido con el régimen. Y yo considero que el descarrilamiento democrático, una de las bases de los fundamentos, para usar esa palabra, descarrilarlo, se encuentra en este libro, en este manual de lucha democrática, bosquejos sobre la oposición política al totalitarismo y socialismo del siglo XXI, Cuba, Venezuela. Ahora más que nunca
hay que seguir luchando y hay que recurrir a experiencias y textos como este, porque para concluir digo que Pedro Corzo no es ni mucho menos, ni nunca lo ha sido, el académico frío, el periodista frío, el analista de Torre de Marfil. Todo lo que está aquí son experiencias de lucha y observaciones. Observaciones que tuvo en Cuba como en Venezuela, donde vivió tantos años, y país que él quiere tanto. Pedro, yo por mi parte tengo que decirte que te felicito por este texto, por los juicios tan acertados y por las recomendaciones tan lógicas que tú viertes aquí cuando se lucha contra un régimen mesiánico de raíz deformada, pero profundamente religiosa. Gracias. Muchísimas gracias, Albertini. Tienes un don de la palabra increíble. Qué bien dicho todo. También quiero darle las gracias esta noche a Wenceslao Cruz, que quiero que sepan que está transmitiendo esto en vivo y en directo en este momento. El próximo ponente que vamos a escuchar es un venezolano que se caracteriza por ser un gran comunicador, autor de 15 libros, entre estos, En Miami todos seremos felices, y un sinnúmero de folletos, artículos, crónicas, cuentos. Fue un consultor electoral, ex parlamentario, ex dirigente estudiantil y ex alcalde. Dirigió un diario, una emisora y una revista en su país, Venezuela. Ha sido corresponsal de revistas en España, Francia y Inglaterra. En los Estados Unidos se le concedió la medalla del Congreso. Con ustedes, nuestro querido Alexis Ortiz. Bueno, queridas amigas y amigos, la verdad es que uno debe comenzar por expresar lo afortunado que se siente uno de poder hablar frente a un público tan distinguido como ustedes. Gente de la resistencia, gente de lucha, gente linda, gente cuya vida es un poema cotidiano. La verdad es que a mí me reconforta muchísimo que se me dé la oportunidad de comunicarme con gente como usted. Y desde luego que me siento sumamente distinguido porque tengo que compartir el panel con algunos cubanos de solera y de tronío, como el poeta José Antonio Albertini, que de él y de Ángel Cuadra se pueden decir que son unos santos laicos, que son realmente representantes de lo mejor de la cubanía, y con el periodista Andrés Hernández Allende, un hombre que a mí me impresiona mucho por sus indéresis, porque él me recuerda algo que dijo Rómulo Gallego a Andrés Eloy Blanco, que decía que era un hombre bien construido por dentro, serena la claridad interior. Entonces, a mí me impresiona, en el poco tiempo que tengo conociendo a Andrés, su serenidad en medio de este vértigo y este tráfago en que vivimos y nos perturbamos cada día. Y desde luego, quiero decirles que estoy muy emocionado porque esta noche está aquí mi hija Gabriela, que está estudiando en Buenos Aires, y mi hija es una joven rebelde, pero sensata. No hay nada contradictorio en ser rebelde y sensato, no es un oxímoron. Lo único que necesita un joven para ser rebelde y sensato es tener talento, y afortunadamente mi hija heredó el talento de su madre. Y quiero también decirles que a nosotros nos causa, yo le estuve comentando a Pedro Corzo, que a nosotros nos causa una emoción muy singular, que esta noche nos esté visitando aquí una de las mujeres más bellas que hayan nacido de vientre venezolano.
Hoy en día ella es venezolano-dominicana. Se llamó, cuando todos estábamos enamorados de ella en Venezuela, se llamaba Mariela Pérez Branger, ahora se llama la señora Mariela de Vicini. Y gracias, Mariela, por estar aquí con nosotros esta noche. Ya la ven allá atrás, esa señora bañada con luz de luna, es Mariela. Bueno, pero nosotros vinimos aquí esta noche a hablar de Pedro Corso. Pedro Corso vivió 12 años en Venezuela. Yo lamentablemente no tuve la oportunidad de conocerlo en Venezuela, no se cruzaron nuestros caminos. Yo estoy absolutamente seguro que de haber ocurrido así, hubiéramos sido incluso más pana de lo que somos ahora. Se hubiera desarrollado una amistad incluso bastante más intensa y consistente de la amistad que tenemos ahora. A mí, Pedro, y como tuve que hacer el prólogo relativo a Venezuela de este libro, una de las cosas que sostengo es que a mí, Pedro, me sorprende muchísimo, me conmueve incluso, porque Pedro no es un académico, Pedro no tuvo la suerte de poder estudiar en la universidad. Cuando todos nosotros andábamos en la universidad correteando y siendo líderes estudiantiles de una universidad autónoma y democrática como la Universidad Central de Venezuela, de cuya Federación de Centro yo fui presidente, cuando nosotros andábamos en eso, Pedro ya estaba preso, ya estaba en las ergástulas, en los calabozos de la dictadura cubana, sufriendo por su voluntad de lucha. Entonces, lo primero que hay que destacar de Pedro Corso es esa voluntad de pelea, esa capacidad de resistencia, esa valentía que lo adorna y que hace de su vida un lujo. No olvidemos que Aristóteles decía que la principal virtud política, siendo Aristóteles un filósofo, uno podría pensar, no, Aristóteles dijo, la principal virtud política es la sabiduría, o la prudencia, o la serenidad. No, Aristóteles dijo, la principal virtud política es el coraje. Entonces, un hombre de coraje es un político. Y eso es lo que es Pedro Mena, Pedro Corso. Pedro Mena es otro pana mío. Pedro Corso. Estoy lleno de panas que se llaman Pedro. Pedro Corso es un hombre de un gran coraje que se expresa no solamente en la capacidad de enfrentar con todos los hierros, con toda la fuerza varonil, un régimen represivo y abusador y atropellador como el régimen castrista, sino el coraje que se debe tener para mantener uno sus ideas, defenderlas con dignidad y no dejarse atropellar por la propaganda del enemigo. Pedro se ha dedicado, aparte de ser un periodista muy reconocido y de mucha promoción y de mucha popularidad en Miami, Pedro es el presidente del Instituto de la Memoria Histórica Cubana contra el Totalitarismo. Este instituto es realmente muy importante, porque lo primero que hacen los gobiernos dictatoriales, lo primero que hacen los gobiernos totalitarios es confiscar la historia. Es tratar de borrar la historia. Es actuar como que si todo comenzara con ella. ¿Entiendes? El mito del eterno comienzo, en vez de ser el mito del eterno retorno, es el mito del eterno comienzo. Es decir, para Fidel Castro, por ejemplo, el padre Varela, Martí, Céspedes, no son sino unos pálidos precursores de su gloria. Antes de él, no hubo historia en Cuba. La historia comenzó con él. Yo recuerdo una vez que yo tuve una discusión con un pendejo que era el asistente de Tomás Borges, el ministro del Interior sandinista, porque yo andaba haciendo trabajo periodístico y quería entrevistar a Tomás Borges y le decía que me parecía insólito que Tomás Borges hubiera dicho en una declaración que con que la historia de la independencia latinoamericana comenzaba con Fidel Castro. Entonces le dije, bueno, mira, tu jefe es tan bobo que de una vez borra a Sandino, y ustedes dicen que son sandinistas. Si la historia... Pero eso es lo mismo que ustedes ven que Chávez en Venezuela, Simón Bolívar, Andrés Bello, el Mariscal Sucre, Simón Rodríguez, los grandes próceres, los grandes fundadores de la patria, no son sino su antecedente, no son sino sus precursores. Entonces el Instituto de la Memoria Histórica Cubana se dedica con un gran rigor, con un gran esfuerzo,
en medio de mucha penuria económica, se dedica a rescatar la verdadera historia de Cuba. Se dedica a que los muchachos no pierdan su memoria, a que los muchachos no pierdan la autoestima con respecto a su país, a que no se avergüencen con respecto al pasado de su país, porque en nuestros países tenemos un pasado luminoso con algunos puntos oscuros, como todos los pasados de todos los países. Pero en el caso de Cuba y Venezuela, nosotros somos países que hemos sido vanguardistas, y no solo en el territorio de las hazañas militares, sino también vanguardistas en el territorio de las ideas, del deporte, de la cultura. De tal manera pues que este esfuerzo del Instituto de la Memoria Histórica Cubana es sumamente importante, y al frente de ese esfuerzo actúa con mucho brillo, con mucha eficacia, con mucha vocación nuestro hermano Pedro Corzo. ¿Qué se plantea en este libro? Dos cosas fundamentales. Fidel Castro, con esa alma de aventurero irresponsable que tiene, cuando llegó al poder, se propuso que él debía ser el líder de todo el continente, primero, y después un líder tricontinental. Ustedes se acuerdan, ¿no? El tricontinental de la OAM y todo ese basurero histórico. Entonces, él resolvió que él tenía que expandir el comunismo por toda Latinoamérica. Y así fue como financió, armó y entrenó a grupos guerrilleros para conquistar Latinoamérica. Pero para conquistar Latinoamérica para el comunismo, ¿se entiende? Y para el liderazgo de él, porque la gran figura del comunismo mundial tenía que ser él. Ni siquiera los soviéticos, que eran los que lo mantenían, los que lo amamantaban. Entonces, la primera idea que tuvo era que tenía que controlar a Venezuela y al petróleo venezolano, que eso era lo que le iba a permitir financiar el esfuerzo guerrillero en todo el continente. Pero el esfuerzo guerrillero, como todos sabemos, ya su historia, fracasó. El terrorista aliado del Che Guevara fue derrotado por los militares en Bolivia, y en Venezuela, que era el objetivo principal de Fidel Castro fue derrotado por la combinación de varios factores muy interesantes. Primero, la vocación democrática que siempre tuvo, que tiene y que tendrá el pueblo venezolano. En medio de las peores dificultades, en medio de la más opresiva de las represiones, nuestra gente es una gente de espíritu y de voluntad democrática. En segundo lugar, que nuestras Fuerzas Armadas, que habían aprendido de la traición histórica a la República por la ambición de poder, jugaron a defender la democracia con todos los hierros. Y teníamos al frente del gobierno un líder, un estadista de grandes ligas, que era Rómulo Betancourt, acompañado por los socialcristianos, cuyo líder, Rafael Caldera, actuó con una gran lealtad en ese momento para derrotar a la agresión comunista de Fidel Castro. Y hoy podemos decir con orgullo los venezolanos que el líder fundador de nuestra democracia, Rómulo Betancourt, tiene el mérito de haber derrotado política y militarmente a Fidel Castro. Por eso Fidel Castro es uno de los hombres sobre los cuales él ha vertido más odio y más reconcomia. Bueno, esa política que la describe muy minuciosamente y con ese rigor que tiene Pedro Corzo, lo describe muy minuciosamente, con mucho rigor, además con mucha facilidad para la lectura, no nos vamos a fastidiar leyendo ese libro. Esa política de la agresión armada, de la lucha armada, de la violencia, de crear 2-3 Vietnam en Latinoamérica, como pedía ese loco irresponsable que era el Che Guevara, ese terrorista irresponsable que era el Che Guevara, eso fracasó. Unos años más tarde, entonces, ocurrió que se reunieron otro tipo impresentable, amoral, despreciable, que se llama Lula da Silva, y Fidel Castro se pusieron de acuerdo y se creó el Foro de Sao Paulo. El Foro de Sao Paulo diseñó nuestra estrategia. No podemos derrotar militarmente a las Fuerzas Armadas Democráticas del continente y a los líderes democráticos del continente. Entonces vamos a aprovechar las debilidades que la democracia tiene, las facilidades que la democracia brinda,
para llegar al poder por la vía democrática, por la vía electoral, y entonces aprovechar la democracia para destruir la democracia. Eso es lo que se llama, lo que ellos han llamado el socialismo del siglo XXI, que nosotros hemos dicho que no es otra cosa que el neocomunismo o el neopopulismo, en un libro del coronel Mario Pazmiño, un coronel democrático ecuatoriano, en el cual Pedro escribió un capítulo y yo escribí otro. El capítulo mío lo llamo el capítulo que yo escribí lo llamé el nuevo disfraz del comunismo, porque el socialismo del siglo XXI no es otra cosa que un disfraz, un antifaz que se pone el viejo comunismo fracasado, inútil, para tratar de vestirse con ropa nueva, como se está tratando de vestir, por ejemplo, el muchacho del moño allá en Madrid, tratando de aparecer como nuevo, desplegando ideas viejísimas, jurásicas. Entonces, este socialismo del siglo XXI fue teniendo éxitos. Teledirigido desde La Habana, financiado con los dólares petroleros venezolanos, tomó el control de Venezuela. Como Chávez se enamoró como una doncella virginal de Fidel Castro, entonces logró Fidel Castro tener el control de Venezuela a través de la estolidez, a través de la estupidez de Chávez, y por esa vía tomaron el control de Bolivia, el control de Ecuador, el control de Nicaragua, lo consolidaron, que ya lo tenían, tomaron por un tiempo, afortunadamente solo por un tiempo, el control de Paraguay y de Honduras, y se constituyeron en una terrible amenaza para la democracia del continente. Afortunadamente eso ya está de regreso. El triunfo, sobre todo, de Mauricio Macri en Argentina es una clarinada de futuro sumamente importante, porque es un golpe en el plexo solar a la intención de destruir la democracia desde la democracia, y el lío en que está metida la muchacha de mandado de Lula da Silva en Brasil también pone en evidencia que las posibilidades hacia el futuro son muy importantes. El socialismo del siglo XXI nació como una pieza anacrónica, nació como una proposición obsoleta y no podía sino fracasar. Y como era el comunismo, y el comunismo siempre produce los mismos resultados, ¿cuáles son los resultados del comunismo donde quiera que se ha aplicado, donde quiera que se ha implantado? Ruina política, ¿verdad? Ruina económica, bancarrota total, y lo más lamentable, lo más lacerante, lo que más nos humilla, ruina moral de los países. ¿Entiendes? Para decirlo en lenguaje literario, esos regímenes emputecen a los países, destruyen la moralidad de los países. Entonces, eso es lo más terrible. Lo más terrible no es la ruina política, porque el país se reconstruye, los países se reconstruyen, se vuelve la división de los poderes, al debate político. No es, lo peor no es la ruina económica, porque trabajando duro y con las ideas de libre mercado y competencia y el capitalismo con responsabilidad social, los países se vuelven a desarrollar, los países se recuperan. El gran drama es la siembra en la gente del odio, del desprecio por el trabajo, de la insolidaridad social, de no sentir la inclinación hacia el amor al prójimo, que eso es lo que produce el comunismo y produce este neocomunismo que se llama socialismo del siglo XXI. Afortunadamente, las cosas van bien. Tenemos razones para un prudente optimismo. Cuba y Venezuela están en el camino del rescate de su democracia. Si uno ve las cosas, yo soy un aficionado al estudio de la historia, no un historiador, sino un aficionado al estudio de la historia. Si uno ve las cosas con pupila, con mirada histórica, se da cuenta, para decirlo en lenguaje beisbolero, que en Cuba y en Venezuela estamos en tercera base y que vamos a anotar hasta con un FAO. Que es cuestión de tener paciencia, y eso que pide Pedro en su libro,
paciencia y perseverancia, no dejar de luchar, no rendirse, no ponerse pesimista, no dejar que nos convenzan de que ellos son invencibles, porque la propaganda del comunismo castrista y del socialismo del siglo XXI está dirigida a convencernos de que ellos son invencibles. Si nosotros recuperamos nuestra confianza en nosotros mismos, nuestro optimismo, Cuba y Venezuela van a salir de esa terrible pesadilla que han vivido. Cuba y Venezuela son países lindos. Nosotros somos tropicales, caribes, ¿verdad? Simpáticos, con mucho sentido del humor. La tristeza no va con nosotros. Ellos han tratado de imponernos la tristeza, pero eso no va con nosotros. Han tratado de imponernos el miedo, pero eso no va con nosotros. Nosotros tenemos un gran optimismo. Nosotros no queremos decir, como en el tango de Cátulo Castillo, no ves que vengo de un país que está de olvido siempre gris. Cuba y Venezuela no están de olvido siempre gris. Nosotros, todos nosotros, los llevamos en el corazón y no vamos a dejar de luchar por nuestros países. Muchas gracias. Era verdad lo de tremendo comunicador. Muy bueno, muy bueno. Ahora, para el resumen de esta presentación, tendremos a otro cubano, nacido en La Habana, autor de varias novelas en español, tal como El ocaso, De un solo tajo y El paraíso tenía un precio. Al amanecer, todos los días nos informamos gracias a lo que muchos consideran el mejor periódico de habla hispana en los Estados Unidos, El Nuevo Herald. El editor de Perspectiva en este periódico, la persona encargada de esta sección de opiniones, nos honra con su participación en esta presentación, Andrés Hernández Allende. Muchas gracias. Bueno, quiero dar las gracias por esas palabras y quiero decir que para mí es un gran placer estar esta noche aquí y al mismo tiempo un gran honor que Pedro Corso me haya permitido hacer unos comentarios sobre su libro. En este libro, Bosquejos sobre la oposición política al totalitarismo y socialismo del siglo XXI, Cuba-Venezuela, Pedro Corso, periodista, ensayista, historiador, aborda dos fenómenos políticos trascendentales de nuestro tiempo. Estos fenómenos políticos son el castrismo y el chavismo, es decir, la dictadura impuesta por Fidel Castro en Cuba en 1959 y el régimen autoritario establecido en Venezuela en 1999 por Hugo Chávez. En el primer caso, o sea, en el caso cubano, se llegó al poder por la fuerza de las armas. En el segundo caso, el caso venezolano, por un proceso electoral dentro de los cánones de la democracia. Sin embargo, una vez instalado en el Palacio de Miraflores, Hugo Chávez manipuló la Constitución y las reglas del gobierno democrático para consolidar un tipo de régimen populista con un fuerte ingrediente de personalismo y un deterioro de las libertades tradicionales, el llamado socialismo del siglo XXI. El autor Pedro Corso lo explica así en el preámbulo de este libro, y lo cito: el totalitarismo cubano fue consecuencia del triunfo de una insurrección con amplio respaldo popular sobre una dictadura. El despotismo chavista fue el resultado de unos comicios libres, plurales y democráticos, en los que el 56% de la población respaldó las propuestas de Hugo Chávez. Pero enseguida el autor aclara que no es relevante la forma de cómo se accedió al poder, haya sido a través de la sublevación militar o cívica militar y hasta por la vía electoral, si ese procedimiento está sustentado en un proyecto populista que explota los conflictos e injusticias sociales y cuenta con un liderazgo capaz de establecer comunicación directa con la población. En estos casos, la situación tiene muchas posibilidades de derivar en una autocracia.
las instituciones del Estado, en una u otra circunstancia, van a estar al servicio del nuevo régimen. Aquí me gustaría hacer un pequeño paréntesis para comentar, hablando del personalismo de estos gobernantes, lo que ocurrió en Venezuela cuando pasó la llamada tragedia de Vargas, que Pedro menciona en su libro. Esta tragedia, denominada también desastre de Vargas o deslave de Vargas, fue un conjunto de deslaves, corrimiento de tierras e inundaciones que ocurrieron en las costas caribeñas de Venezuela en diciembre de 1999. Se considera el peor desastre natural ocurrido en Venezuela después del terremoto de 1812. Y lo que ocurrió fue que mientras ocurría este desastre, se acercaba el referendo para la aprobación de una nueva constitución que promulgaba Hugo Chávez. Continuaba el desastre, las precipitaciones en el litoral, era un caos, y unos reporteros le preguntan a Hugo Chávez si el desastre motivaría la suspensión de esas elecciones. El presidente Chávez respondió citando unas palabras de Simón Bolívar, que el Libertador dijo en 1812 en plena lucha por la independencia de la corona española. Y dijo: si la naturaleza se opone, lucharemos contra ella y haremos que nos obedezca. En ese contexto, eso francamente a mí me recuerda la acción de Jerjes, el emperador persa, cuando mandó azotar el mar porque la tormenta había destruido sus barcos. En este libro, Pedro Corzo examina el castrismo y el chavismo desde sus orígenes, analizando con objetividad y rigor las causas de la aparición de ambos fenómenos, el alto índice de popularidad que tuvieron en sus inicios, su desarrollo como modelos políticos y la posterior pérdida del apoyo popular como consecuencia, en los dos casos, del incumplimiento de sus promesas originales de redención social y mejoramiento económico. A este incumplimiento hay que agregar, como hace el autor a lo largo de este libro, los atropellos contra libertades individuales tradicionales, abusos que crean una atmósfera política irrespirable. Pedro Corzo señala cómo en ambos sistemas baja el nivel de vida de la población. Y lo cito: la pobreza se incrementa y la escasez de bienes de consumo adquiere cotas sin precedentes. Sin embargo, tanto en el castrismo como en el chavismo se ha implementado una política de subsidios a los individuos o a los servicios sociales que enmascara la debacle económica. Pero estos subsidios, como ha ocurrido en Cuba desde hace muchos años y en Venezuela más recientemente, no bastan para calmar el malestar popular con los fracasos del modelo, y la oposición crece. Precisamente este libro de Pedro Corzo dedica abundantes páginas a la oposición en Cuba y Venezuela. El autor estudia las peculiaridades de los movimientos opositores en cada uno de los dos países y apunta que deben estar preparados para que los que gobiernan no respeten las reglas sobre las cuales dicen gobernar. Pedro Corzo explica con rigor el surgimiento de la oposición en ambos países, su desarrollo bajo diversas circunstancias históricas y su situación actual frente al fracaso de modelos radicales que no obstante se empeñan en conservar el poder. Esta obra de Pedro Corzo es imprescindible para el análisis del castrismo y del chavismo. Examina el apogeo y la crisis de dos fenómenos políticos que han difundido sus ideologías por Latinoamérica y sobre todo en el caso cubano, más allá de las fronteras latinoamericanas. También hace hincapié en el papel de la oposición frente a los que, por vías distintas, escamotearon el derecho del pueblo a trazar su futuro en libertad. Por ese derecho, por un futuro en libertad, en Cuba y en Venezuela se libra hoy una batalla titánica. Muchas gracias. Bueno, después de ese análisis que ha hecho Andrés, nadie se puede ir sin un libro, ¿eh? Y ahora, el gran luchador, expreso político, periodista de Radio Martí, columnista del Nuevo Herald, conferencista,
presentador del programa de televisión Opiniones en el Canal 17, productor de 13 documentales históricos, presidente del Instituto de la Memoria Histórica Cubana contra el Totalitarismo, autor de múltiples libros, incluyendo el que estamos estrenando esta noche, nos va a permitir unas preguntitas. ¿Correcto, Pedro? Por favor, Pedro, acompáñanos. Muchas gracias. Pedro Corzo. Muchas gracias, Carmen. Buenas noches y gracias. Gracias por estar acá. Realmente me siento muy contento. Los tres presentadores, José Antonio Albertini, Andrés Hernández Allende y Alexis Ortiz, hicieron su tarea. Igual que la hizo Carmen, la hicieron muy bien y les agradezco profundamente la distinción de que compartan conmigo esta noche, al igual que ustedes. No hay un trabajo, y en particular los que hace el Instituto de la Memoria Histórica, en que se pueda hacer solo. Lo que ha hecho el Instituto de la Memoria Histórica, documentales, libros, conferencias y presentaciones de libros, es consecuencia del trabajo de equipo de un grupo de hombres y de mujeres, en la que incluyo a mi esposa, Luz Martínez, que está allí sentada, que me apoya en todas las tareas en las que entro, que cuando las empiezo no sé cómo voy a salir, pero a fin de cuentas salgo, como bien sabe Luis González Lalondrí, que también ahí está sentado. En fin, nosotros somos un equipo. Ese equipo produce un material y gracias a ese equipo tenemos aquí este libro y vamos a tener próximamente un libro en el que van a estar muchos de ustedes. Un libro que se llama Confrontación, una lucha contra la desesperanza, donde van a estar los testimonios de aquellos hombres y mujeres que empezaron la lucha contra la dictadura de los hermanos Castro. Pero ese es el futuro. Esperemos que lo terminemos pronto, que también es un trabajo de equipo en el que trabaja intensamente José Luis Fernández, en el que trabaja Enrique Ruano, en el que trabaja Amado Rodríguez, en el que también trabaja Ramiro Gómez Barrueco. En fin, el Instituto en pleno ha trabajado y colabora en la formación de ese libro. Quiero también agradecerle a Wenceslao Gurús, que es miembro de esta institución, el hecho de que haya generado la oportunidad de que, por ejemplo, Ricardo Puertas, que se encuentra en Tegucigalpa, Honduras, nos esté viendo en vivo en este momento. Así que gracias a Wenceslao por haber creado ese enlace, usar la tecnología en su mejor expresión y en sus mejores bienes. El libro realmente es un ensayo que recoge un número de trabajos independientes que fui sumando, porque para mí hay dos grandes motivaciones políticas en América Latina. Cuba en primer lugar y Venezuela en el segundo lugar. Son dos países históricamente asociados y a los cuales, por supuesto, yo me siento racional y espiritualmente vinculado. Cuba y Venezuela es como dijo en su momento, y mi hermano Albertini me recordará el nombre de la poetisa puertorriqueña. Dolores Rodríguez de Tío. Cuba y Venezuela es para mí un pájaro con dos alas. Lo que fue para los puertorriqueños Cuba y Puerto Rico. Yo amo profundamente a Venezuela y por supuesto, ni qué decir de Cuba. Y le agradezco a los venezolanos en que hayan recibido a tantos cubanos, que nos hayan tratado con tanto cariño y con tanta deferencia. Allí llegamos y allí pudimos crecer. Decidimos partir porque fueron decisiones personales, pero nunca fuimos presionados a abandonar la tierra de Simón Bolívar. Pero bueno, vamos al libro. El propósito del libro fundamental, clave, es demostrar cómo los pueblos se equivocan, o para ser general, nos equivocamos. Nos equivocamos tanto con un caudillo militar o nos equivocamos con un cabecilla político militar como fue Hugo Chávez. Porque a fin de cuentas, los dictadores son los grandes culpables, pero más culpable todavía que esos dictadores son los pueblos que le entregan el poder, que le conceden la autoridad, por la manera y por la forma que sea.
Esto tal vez no sea políticamente correcto, pero es mi verdad. Mientras que haya pueblos dispuestos a creer en cantos de sirenas, mientras que haya pueblos dispuestos a creer, como pasó con Hugo Chávez y como ocurrió con Fidel Castro, que la sola voluntad del caudillo, con una vanguardia selecta, va a producir cambios sustanciales, sin esfuerzos del pueblo, de que no hay que trabajar, que las riquezas van a venir solas, como bien habló Albertini de los ríos de leche o la inmensa cantidad de carne, como el caturra, como todos los sueños de Hugo Chávez. Recordemos, prometen, prometen y prometen y no cumplen, pero lo doloroso es que hay un número grande de habitantes de todos nuestros países, por no decir del mundo entero, que creen esos cuentos, compran esas leyendas y mientras tanto esos dictadores se fortalecen, establecen estructuras de poder poderosas que es muy difícil desestabilizar. Tenemos que trabajar, y ese es uno de los propósitos del Instituto de la Memoria Histórica Cubana contra el totalitarismo, que a través del conocimiento de la historia no repitamos los errores que permiten que los caudillos vengan de donde vengan, con uniforme o sin uniforme, aunque sea el de sacerdote, con ningún uniforme o sin uniforme, nos engañen y nos confundan. Nosotros somos los responsables de nuestras vidas y tenemos que ser responsables cuando vamos a emitir nuestro voto o cuando vamos a aplaudir. En Cuba, en el año 59 se gritó, ¿elecciones para qué? Un pueblo capaz de decir, ¿elecciones para qué? Realmente es algo incomprensible. Podemos hablar de inexperiencia, de confusión, de todo lo que querramos. O sea, podremos justificar lo que querramos justificar. Pero facilitamos y generamos posibilidades para que los déspotas asuman el poder, controlen el país y se perpetúen. Porque el socialismo del siglo XXI llegó al poder de una manera, por el voto. Llegó así en Venezuela, en Nicaragua, inconcebiblemente también, en Ecuador y en Bolivia. En Cuba llegó por la bayoneta, a través de la bomba, a través de un terrorismo constante, que fue lo que practicó el castrismo. No importa cómo lleguen, el problema es que un número de ciudadanos le creen, compran sus ideas, los respaldan y ellos se mantienen en el poder todo el tiempo que quieren, porque es el único denominador común entre el socialismo del siglo XXI y el totalitarismo castrista. Acceso al poder y perpetuación en el poder. No hay otro objetivo. Crear una clase dirigente, ya sea la castroburguesía que hoy se está creando, o la nomenclatura castrista que existió en el pasado, o la boliburguesía que en el presente existe en Venezuela. Nuestra mejor herramienta es el voto. Tenemos que pensar siempre cómo lo vamos a usar. Pero tenemos también otra herramienta, que es nuestra opinión. Tenemos que también tener mucho cuidado en cómo la vamos a manifestar. Tenemos que ser responsables como ciudadanos. El populismo es un cáncer terrible, es un cáncer social que lo destruye todo. Por lo tanto, no debemos, y esto es en lo que insisto más que ninguna otra cosa en el libro, el populismo no debe pasar, porque es una forma de castrismo, es una forma de chavismo. No debe pasar, no debe permanecer, porque si pasa y permanece, es solo responsabilidad nuestra. No solo del líder, no solo del caudillo. Como bien decía Albertini, Alexis también y por supuesto Andrés, oponerse a estos regímenes es la clave. Siempre hay una vanguardia que es el primer grupo que enfrenta a como dé lugar los despotismos totalitarios o autocráticos. No importa, enfrentan esos despotismos, corren todos los riesgos de rigor. Los corren con coraje. Puede venir un periodo de desencanto, ocurre. Hay muchas personas que empiezan la lucha, la abandonan y la dejan, pero hay otros que pueden empezar la lucha y la pueden continuar hasta el último aliento. Porque sin duda alguna, tanto para los cubanos como para los venezolanos, el camino del deber es siempre el más difícil. Nunca es fácil. Y el deber nuestro como opositores a dictaduras del cuño que sean, derecha, izquierda, fascista, comunista, la que sea, cualquier dictadura que violente derechos,
que violenta nuestra condición de ciudadanos libres, nosotros estamos obligados a enfrentarla y a tratar de destruirla con los métodos, con los recursos, con las herramientas que cada uno de nosotros estime, respetando los recursos, las herramientas del otro. No les tengo que decir más nada. Si quieren hacer alguna pregunta, tanto a mí como al panel, aquí estamos. Carmen, dirige tú esto para no... Di tu nombre, por favor. Gracias, soy Randy Espinel. Los felicito a todos, un extraordinario panel y una extraordinaria exposición. Alexis, voy a comentar del tuyo en particular, celebrándolo, porque también tengo una opinión un poquito tangencial, pero como siempre una comunicación extraordinaria, pero basada en un pensamiento extraordinario. Donde tengo la diferencia y quisiese preguntarles a ustedes si ustedes me lo comparten, es el comentario que estamos en tercera base y Confado entra. Creo que sí, en Venezuela, y eso es lo que hemos estado muchos de nosotros tratando de lograr. Pero en el caso de Cuba, yo más veo una lucha mucho más alta. En particular, y a lo mejor aquí una semana o dos pienso, quizás escriba sobre el tema. Yo creo que lo que hay en proceso es un autogolpe, posiblemente familiar, claro, falso, como de todos los autogolpes, para tratar de institucionalizar y un tipo de pseudo-democracia como las otras en Cuba, y que la pelea puede ser mucho más alta. Quisiera preguntar a los panelistas y a usted, Pedro, ¿qué piensa? Yo te voy a dar mi respuesta. Por favor. En Cuba no hay necesidad de un autogolpe. No la hay, pero... No, ni creo que lo provoquen. En Cuba se gestó en el año 2006 un proceso de sucesión. Estamos en este momento encaminándonos a un proceso de transición política que se va a reafirmar este año con el 8º Congreso del Partido Comunista. Se va a confirmar en el 2018, cuando Raúl Castro se vea en 3-2 y esté precisado a dejar el control del país y ver si sigue en el control del partido. Esa es una pregunta y una situación muy hipotética. Pero en Cuba yo sí creo que Cuba avanza hacia el socialismo del siglo XXI. Yo sí lo creo, pero sin golpe. Un proceso de sucesión, transición política va a ser dirigida, o al menos ese es el propósito, por los hermanos Castro y por la nomenclatura que les rodea. Evidentemente, el pueblo tiene la última palabra. Francisco Franco Bahamonde, y aquí quien conoce la historia mucho mejor que yo, pensó que lo había dejado todo amarrado y todo atado. El pueblo cubano es el que tiene la soberanía y es el que en un momento determinado puede decir cómo van a pasar las cosas. Mi deseo es que termine el castrismo en todas sus formas, pero mi deseo no tiene por qué cumplirse. Ojalá se cumpla. ¿Alguno de ustedes quiere dar una respuesta? Lo que yo me refería al autogolpe como ese proceso suyo. Ya, eso sí puede ocurrir. Benjamín. Benjamín, decirle una cosita ya. Cuando yo utilicé la imagen beisbolera de el corredor en tercera base, claro, uno quiere hacer una exageración, digamos, pedagógica para alimentarle el optimismo a la gente, porque nosotros nos las pasamos en un proceso sistemático de autoflagelación. ¿Entiendes? Nos encanta castigarnos. Hay una cuestión de masoquismo colectivo que disfrutamos el dolor. Entonces uno tiene también que inyectarle a la gente un poquito de optimismo y un poquito de deseo de disfrutar otras cosas que no sean el dolor. Pero fíjate tú, más allá de la exageración pedagógica, digamos, para sembrar optimismo, tengo que decirte que estos regímenes están condenados al fracaso desde el mismo momento en que nacieron. Pueden durar unos años más, unos años menos. No se pueden sostener porque el modelo es completamente inviable. Cuba está arruinada, Venezuela está arruinado. De tal manera que es cuestión de perseverar en la lucha, de ser optimista, de no rendirse, de no comprar el mensaje de pesimismo que ellos nos ofrecen y con el cual tratan de convencernos que son invencibles. Y la sucesión en Cuba y en Venezuela viene pronto. Es decir, Dios nuestro Señor en su infinita bondad y sabiduría envejeció a este par de caudillos y lo que hay alrededor de ellos para la sucesión en el caso de Cuba es un avispero.
Una vez que ellos desaparezcan, yo estoy seguro que eso va a estallar. Y en el caso de Venezuela, lo que hay como sucesión es otro avispero que ya está estallando. Benjamín, vamos a tratar, porque el tiempo corre, tratar de hacer preguntas y dejar a los que van a responder que se extiendan un poquito A más. eso me refiero, preguntas breves y cortas. Mi nombre es Benjamín de Yurre, para los que no me conocen. Yo pasé por algo similar a lo que dice don Pedro, en el sentido de que yo soy cubano, pero viví en Venezuela muchos años. De manera que quiero tanto, tal vez más que tú quieres a Venezuela. Tengo familia incluso venezolana. El caso que yo veo en Venezuela en este momento es el siguiente, referente a lo que es el patriotismo cubano, los que somos nacidos originarios de Cuba. Resulta que es verdad lo que tú dices, Pedro. Anteriormente en Cuba, en Venezuela, perdón, los cubanos fueron tradicionalmente siempre muy bien recibidos. Nosotros nos sentíamos en nuestro país, en Venezuela, nos querían muchísimo. Sin embargo, yo lo que veo, que es donde quiero saber específicamente lo que viene tuyo en particular, ha cambiado la cosa drásticamente este momento. ¿Por qué? Por la cantidad de cubanos que el régimen ha enviado a Cuba y que se han dedicado a manipular todos los poderes públicos, empezando por ejemplo por extranjería, otorgando papeles de identidad a la gente, manipulan todos los servicios públicos, de manera que la opinión, vamos a decirlo así, que se tenía en Venezuela sobre los cubanos, lo sé porque mantengo a diario comunicación con Venezuela, de manera que en este momento lo que yo veo es que la actitud hacia los cubanos ahora ha cambiado drásticamente. Resulta que se ha convertido, y lo lamento decir así porque es lo que estoy viendo, le tiene una especie como de odio a los cubanos en Venezuela y los ponen a todos, digamos, en una misma, un mismo parámetro, digamos, a todos, ¿no? ¿Por qué? Porque están viendo lo que están haciendo los cubanos, lamentablemente comunistas, que han llegado del régimen. Entonces, en ese caso quería saber cuál es la opinión, cómo lo ves tú en particular. Yo hace muchos años que no voy a Venezuela, pero imagino que los venezolanos deben tener el mismo sentimiento hacia los cubanos que trabajan para la dictadura cubana y para el despotismo chavista, el mismo sentimiento que sentimos los cubanos contra los rusos y los búlgaros que fueron a nuestro país en los años 60. Lo vemos como un ejército de ocupación. Podrán ser personas buenas, decentes, pero se genera un sentimiento contra esas personas que no es de simpatía y no es de amor. Yo hace muchos años, cuando el referéndum revocatorio en el 2004, Colina, sí. 2004, Alexis, en el 2004, la noche anterior, fui con un grupo de venezolanos a cenar, y cubanos también, a un restaurante en Las Mercedes. Y estaba conversando yo, y había una señora en una mesa al lado, y se paró en mi contra y me increpó. Y me dijo, este país se está destruyendo por gente como tú, porque oyó mi acento de cubano. Entonces, por suerte, estaba este señor que fue canciller de Carlos Andrés, que ya falleció. Mi memoria... No, el anterior. Ah, Simón Alberto. Sí, estaba ahí, no era Simón Alberto. Pero bueno, fue canciller de Carlos Andrés, ahorita me acuerdo el nombre. Y le dijo, no, señora, usted está equivocada y es injusta. Me defendió en aquella situación. Es lógico, es normal, porque los cubanos que están en Venezuela, que ha enviado el castrismo, forman parte de una especie de ejército de ocupación sin uniforme. Y me parece que es natural y muy normal que exista ese sentimiento. Manino, ¿te ibas a hacer una pregunta? Reinaldo Figueredo. Pregunta. El señor ciudadano Corso dijo que la autocracia populista era como un cáncer, ¿correcto? Yo le pregunto que si por un lado ese cáncer está siendo controlado o está desapareciendo en el continente, en Latinoamérica, mi pregunta es la siguiente: ¿cree usted que ese cáncer autocrático populista está haciendo metástasis en algún país de Europa, como en España, o en algún país de Norteamérica? Puede hacerlo en cualquier lugar. Como los Estados Unidos. En Estados Unidos lo puede hacer, y la percepción que tenemos mucho es que lo está haciendo. El populismo está haciendo metástasis. En Europa también, ahí tenemos a Podemos.
Pedro, quiero hacer una intervención en eso que Manino está diciendo. Así me siento. Y es el gran peligro que hay en estos populismos. Y yo creo que yo mencioné eso cuando hablé sobre el libro de Pedro Corso. El peligro es más grave ahora que cuando los soviéticos existían. No está lo soviético, no está la Meca, y hay una cosa difusa que es el paraíso. Los populismos van a seguir ganando adeptos porque tienen una raíz religiosa y el ser humano busca quien asuma sus responsabilidades. Y estos populismos, y lo estamos viendo, no en este momento en Hispanoamérica, en España, con el movimiento Podemos, donde proponen de una manera muy inteligente asumir todas las responsabilidades del ciudadano. Yo te lo prometo. O sea, estamos en gran peligro a nivel mundial, repito, por la raíz religiosa que estas doctrinas tienen. Yo te eximo de tus responsabilidades. Yo te resuelvo tu problema, desde curarte un hijo hasta darte una vivienda. Eso es algo que estamos enfrentando. Y aquí mismo, en Estados Unidos, estamos viendo cómo la política está cambiando y los estrategas políticos están en shock. Porque un individuo, no importa de la tendencia que venga, así lo veo yo, como un Donald Trump, es un ser mesiánico. Y ahí lo tenemos. El populismo está ganando terreno. ¿Alguna otra pregunta? Yo quería hacer algo referente a lo que dijo. Deja que le haga la pregunta, por favor. Pregunta muy breve. ¿Alguno de ustedes, los presentes, ha contemplado que en Cuba, para que el mundo diga que hay una democracia representativa, se contemple, incluyendo a disidentes, conocidos muchos de ellos, tal vez fabricados algunos, elecciones con participación de los disidentes, con fraude o sin fraude, y tal vez con fraude, porque nadie los conoce en Cuba, aquí todos, denle algún puesto de menor importancia a esos individuos que van a las urnas. El mundo dirá que no les interesa, ni nunca les interesaba, el problema de Cuba. Ya hay democracia y abran todas las bancas y todos los préstamos posibles para Cuba. Esa es una posibilidad. Hay que reconocer que el castrismo se ha reinventado en estos 57 años. El castrismo de hoy no es el mismo de hace 10 años atrás. Se ha reinventado, se ha regenerado, ha buscado nuevos espacios. Y se habla, muchos han insistido, la posibilidad de que se cree lo que le llaman la oposición leal. Recordemos que la oposición leal existió en Hungría, la oposición leal existió en Polonia, donde habían partidos políticos que daban la imagen de que en el país había movimientos plurales, ideológicos y políticos. Ese es un mecanismo, una recurrencia a la que puede la dictadura de los hermanos Castro utilizar, porque eso le facilitaría lo que decía Benjamín a su momento, una especie, y lo decía también el amigo, una especie de retorno al socialismo no real, sino al socialismo del siglo XXI con los controles ya establecidos del socialismo real que existe en Cuba. O un supracapitalismo. Es lo mismo, es lo mismo. Yo quería hacer un acotamiento, un momentico nomás lo que dijo el amigo Alexis Ortiz. Breve, Grega, Guerra tiene una pregunta ahí, por favor, Benjamín. No, haz la pregunta. Lo veo una pregunta, un símil nada más para un acotamiento a lo que dijo Alexis Ortiz, referente particularmente al caso de Venezuela, refiriéndose al caso del béisbol, que estaban las bases llenas y con cualquier cosa se anota una carrera, ¿verdad? Le voy a hacer un acotamiento. Si están las bases llenas, pero también si hay 2 outs, la cosa se puede complicar. ¿Sabe por qué? Porque en el caso de Venezuela han habido 2 fraudes que han tenido
digamos, están basados en la realidad. Eso es el caso de Maracucho, que dio las elecciones, el caso de Capriles, que le robaron las elecciones, y si viene el tercer AO, que sería, si tumban a la oposición, que ganó ahora en la Asamblea Legislativa, si la llegan a tumbar, sería el tercer AO. Y si pasa eso, yo no quiero saber la situación civil que se va a formar en Venezuela. Un acoplamiento nada más. Gracias. Perdón, digo, para que él haga, después lo haces tú. Gracias, Pedro. Habla mucho del caudillismo y de las consecuencias de estos caudillos que hemos tenido y que nos han subyugado. La pregunta es, y se está hablando del populismo, yo conozco mi respuesta, pero quiero la de ustedes. La pregunta es, ¿cómo podemos hacer para que el pueblo identifique a esos caudillos que los van a subyugar e identifique al estadista que los va a desarrollar? Yo quiero que cada uno de ellos lo diga, yo voy a decir la mía. En Cuba, y aquí está Alfredo Elías, Angelito de Fana, que me llevan a mí como 20 años cada uno de ellos, y ellos lo recuerdan. En Cuba existían clases de educación de moral y cívica. La dábamos en la primaria. Y eso no logró neutralizar o impedir el acceso del castrismo. Yo creo que tiene que haber educación moral y cívica con un activismo de parte de los partidos y de parte de los políticos que le explica a la población cuáles son las oportunidades reales y cuáles son sus obligaciones y derechos. Alfredo. Lo que te quería decir es que aquí se menciona cualquier cosa menos la envidia. Y la envidia es otro factor. El factor que llevó a Castro al poder, posiblemente por encima de muchísimas cosas. Otro factor importante, las bajas pasiones, la envidia, cierto. Domingo Perón hace 80 años que existió en Argentina y todavía está dando guerra hasta el día de hoy. Sí, señor, tiene muchísima razón. No se olvide de eso. Y no se olvide de que los peronistas en la oposición entonces no dejan gobernar al que tenga el poder. Y van a seguir así. Y ese va a ser en el día de mañana la función del castrismo. Cuando no estén ellos, le van a hacer la vida imposible a los demás. Pepe. De eso no se habla. Es verdad, tienes razón, no se habla de eso. Yo quiero hacer una pregunta al panel y a ti, Pedro. ¿Usted no cree que el problema de Venezuela y el de Cuba y el de El Salvador, que no se mencionó aquí, y el de Nicaragua y el resto de los países que están bajo el control del populismo y el populismo internacional, y lo que está pasando en Europa y en el resto del mundo, no se resuelve en las elecciones de noviembre, si uno de los cubanos americanos sale presidente? No sé lo que va a decir Alexis y Andrés, porque yo quiero que ustedes hablen, por favor. Yo solo no, yo voy a contestarte. Yo considero que este país es un Estado de derecho. Aquí en este país hay instituciones sólidas y fuertes. Y ningún presidente puede imponer su voluntad, sea cubano, catalán o de cualquier lugar del mundo. Se tiene que regir por las reglas y por las normas constitucionales de este país. Esto no es una nación de voluntad. Esa es la ventaja que hasta ahora ha salvado a Estados Unidos. No sabemos lo que pueda ocurrir mañana, pero hasta ahora ha salvado la razón y el buen juicio, no el voluntarismo de un caudillo. Eso es lo que nos ha salvado. Alexis, ¿tú ves el diálogo? Después me vas a acusar de monopolizar el micrófono. Eso no. Estás aquí de Angelito porque está la niña aquí. Todo, bueno, yo quiero ratificar esto que acaba de decir Pedro. Nosotros no podemos caer en la trampa de enfrentar el mesianismo proponiendo otros mesianismos. ¿Sí? La dirección democrática moderna es una dirección colectiva, donde los líderes tienen que ser rotativos. Nosotros no podemos pretender, por ejemplo, que ahora Venezuela tiene a Henry Ramos Alú y ya encontramos un líder para siempre. Como no podíamos pretender que Enrique Capriles fue el candidato presidencial y era nuestro líder para siempre. Enrique Capriles cumplió una función, a lo mejor le vuelve a tocar en el futuro cumplir otra. Henry Ramos está cumpliendo una en este momento, pero el liderazgo del país es la unidad de la oposición. No puede ser ningún Enrique Capriles, ningún Marco Rubio, ningún Donald Trump. No creemos en los caudillos salvacionistas. Solo el pueblo se salva a sí mismo, organizándose y actuando conscientemente. Entonces nosotros rechazamos de plano ese enamoramiento de los líderes. ¿Sí?
Siempre tiene que haber un líder, pero no tiene por qué ser el mismo siempre, es lo que te quiero decir. Claro, siempre tiene que haber un líder. Entonces seguimos con Obama. ¿Ah? Entonces seguimos con Obama y con... No, Obama va a salir... No, pero mira, vamos a no trasladar dos realidades que son totalmente distintas. Es decir, yo el otro día tuve que decirle a un amigo cubano muy querido que llegó y anunció que había escrito su 5º libro contra Obama. Yo le dije, ¿y cuántos has escrito contra Raúl Castro? Porque tu problema es Raúl Castro, no es Obama. ¿Entiendes? Es como si yo me pongo de necio a decir ahorita, escribí 10 libros contra Donald Trump. A mí Donald Trump me causa mucha irritación, pero mi problema es que se salga del chavismo y que se salga del castrochavismo, ¿verdad? Entonces hay que ser muy cuidadosos con eso. Pues nosotros no podemos, nosotros tenemos que asegurarnos de que la dirección sea siempre colectiva. En cada momento hay un líder que es el que le corresponde a ese hombre. En este momento el mejor hombre en Venezuela para esta pelea parlamentaria era por su experiencia, por su sapiencia de abogado y de viejo parlamentario, Henry Ramos Alú. Eso no lo discute nadie. Pero si mañana la lucha toma otras características, entonces aparecerá otro líder. Nosotros no podemos estar sacralizando y manteniendo los líderes a sangre y fuego, porque eso lo que esconde son las ambiciones de los que quieren ponerse bajo el ala de ese líder para coger poder. Exacto. No, pero uno endiosa a un líder, pues cuando yo era alcalde, me venían a decir la gente, ¿verdad? Alcalde, métalos en cintura, usted es el que tiene el mando, ¿entiende? Haga valer su autoridad. ¿Pero por qué me decían eso? ¿Realmente porque querían que yo hiciera valer mi autoridad y metían en todo? No, porque querían manipularme para conseguir o negocios o poder. Entonces, lo primero que tenemos que aprender es que la democracia es un ejercicio de humildad. No hay líder, ninguno de nosotros es un líder. En algún momento nos corresponde una responsabilidad, pero inmediatamente esa responsabilidad puede ser asumida por cualquier otro. Por eso, por ejemplo, yo soy enemigo a muerte de las reelecciones, porque las reelecciones son el reconocimiento, sobre todo en nuestros países donde las instituciones son tan frágiles, son el reconocimiento por parte del líder del momento que lo rodea no sirve para nada. Porque si no tiene quien lo sustituya, es porque considera que no sirve para nada. Esa visión monárquica de la democracia. De tal manera, pues, que comparto plenamente lo que dice Vidalito. Yo tengo una pregunta, me va a salir un poco, yo sé que están ampliando mucho sobre el populismo. Y nos queda muy poco tiempo, las preguntas tienen que ser, Vidalito, corticas todas, por favor, lo que quede. Yo veo dos características un poco distintas en el caso de Venezuela, al contrario con las de Cuba. Cuba siempre se protegió mucho que no lo mezclaran con el narcotráfico. Y Venezuela ampliamente vive con el narcotráfico, la delincuencia, el apoyo a guerrillas y a movimientos terroristas. ¿Hasta qué punto eso tiene un factor ejecutorio a que esto se pueda caer mucho más rápido? Su opinión, por favor. Bueno, mira, es muy sencillo. Cuba sí estuvo involucrado en el narcotráfico. Lo que pasa es que tuvieron un chivo expiatorio para lavarse la cara, pero realmente sí estuvo involucrado en el narcotráfico. Y es posible que todavía esté involucrado. ¿Entiendes? Hay gente que yo, no soy, ese no es el tipo de cosas que yo investigo, pero hay gente que dice que todavía una parte del financiamiento del gobierno cubano viene por esas vías colaterales. No en balde, el gobierno cubano es de alguna manera protector de la narcoguerrilla colombiana, de la FARC y el ELN. En el caso de Venezuela, nosotros tenemos un problema gravísimo que es el de la penetración abusiva del narcotráfico en Venezuela. Hay lo que se llama el cartel de los soles, es decir, los narcogenerales, que realmente son un problema grave a la hora de resolver una transición democrática en Venezuela. Porque hay algo que es importante que yo les diga y que he venido insistiendo mucho porque la gente es posible que no se dé cuenta de eso. Mira, en Venezuela hay 3 grandes grupos en el mundo militar. El grupo controlado por el narcotráfico, en el cual el capo de Tutti Capi es Diosdado Cabello. El grupo controlado por el ejército cubano, o sea, dirigido directamente por el que ustedes llaman muy atinadamente el carnicero de Artemisa, Ramiro Vardés, ¿verdad? Y hay el grupo grande de los militares que no sabemos quién lo controla,
pero sí supimos algo el 6 de diciembre, que así como el 60% de la población venezolana votó por los candidatos de la oposición democrática, el 60% de los militares que votaron por los candidatos de la oposición democrática. De tal manera que ahí hay algo que tenemos que revisar con mucho cuidado. Entonces, tenemos que llevar las cosas. El narcotráfico es una calamidad grande, mundial, y que de alguna manera sirve para desacreditar al gobierno venezolano, más desacreditado de lo que ya está, porque no tuvieron la habilidad de los cubanos para sacudirse esa mancha. Marino, y ya terminamos. La pregunta te iba a hacer. Bueno, mientras ella va caminando. En los líderes, en la democracia, son las instituciones. Así es. No son los hombres. ¿Quién es el líder de Italia? ¿De Suecia? Uno sabe, es un nombre, el otro sabe un nombre. Sin embargo, no hay nada más firme que la democracia occidental, donde todos los dirigentes. Muchísimas gracias a todos los panelistas tan excelentes. Muchas gracias a todo el público. No se vayan sin sus libros. No se les olvide. Cualquiera que no tenga notificaciones de los actos del instituto, deje su nombre. Cuando compre los libros allí podemos tomar su nombre y teléfono también para avisarle en sus correos.